Bienvenidos sean al BLO Podcast. Estamos iniciando la segunda temporada con el primer episodio. En este episodio queremos hablar sobre Guatemala y su limitada opinión estatal sobre Bitcoin. Han pasado 13 años desde la publicación del libro blanco de Bitcoin y hasta la fecha en que grabamos este podcast, finalizando el año 2022, el Estado de Guatemala no ha emitido una opinión normativa sobre este ecosistema a través de ninguna autoridad que pueda considerarse competente en el tema. En 13 años muchas cosas han pasado. Bitcoin y el ecosistema blockchain han evolucionado. Su popularidad se ha disparado. Muchos países alrededor del mundo ya cuentan con normas jurídicas más claras para este espacio digital. Un claro ejemplo es nuestro vecino salvadoreño. En ese sentido, el ecosistema cripto en Guatemala también ha adquirido cierto grado de popularidad. Al igual que en cualquier parte del mundo, ya que la naturaleza de estas tecnologías son globales y no se limitan exclusivamente a una jurisdicción, de esta manera, en Guatemala hemos observado un mayor interés de los particulares hacia estas tecnologías, así como el aumento de intermediarios de criptomonedas y proyectos blockchain. Desafortunadamente, también hemos observado en Guatemala el surgimiento de individuos o aparentes plataformas fraudulentas que buscan inducir error a los particulares para estafarlos, tanto en áreas urbanas como rurales. Bitcoin y demás criptomonedas son representaciones de valor digital de fácil acceso para cualquier persona. Sin embargo, no podemos negar que es un tema especializado que puede llegar a ser confuso y complejo. Por tales razones y tomando en cuenta la naturaleza de estas tecnologías, sus implicaciones globales y digitales, las polémicas, riesgos y oportunidades de este espacio financiero digital, surge la pregunta: ¿por qué no contamos con una opinión o reacción estatal sobre Bitcoin? Para hablar de este tema, invitamos a Darío Alejandro, asociado de BLO, fundador de bloggt.com y analista independiente. Darío, ¿cómo te va? Luis Bienvenido. Fernando, Luis Fernando, qué gusto saludarte. Pues bastante emocionado de iniciar una segunda temporada con Blockchain Lawyers Organization Podcast y pues también pendiente de cualquier pregunta que puedas hacer y que podamos aportar un poco al tema. Muchas gracias. Sí, qué bueno que logramos pues ponernos en teoría para platicar este día, ya que aparte que el ecosistema y hablando, o sea, lo que más llama la atención de este mundo es que el precio sube, que el precio baja, pero yo creo que estamos dejando por otro lado muchas cosas como la parte legal. Entonces, ya que sos experto en esto, eh, quisiera pues molestarte y un poco picarte ahí las ideas. Quisiera saber, gracias a tu experiencia que nos estás compartiendo el día de hoy, eh, ¿existe alguna disposición normativa específica sobre el Bitcoin en Guatemala o, ah, eh, o bien una opinión estatal oficial sobre el tema? Bueno, Luis, a grandes rasgos es evidente que no existen disposiciones normativas ordinarias ni reglamentarias vigentes en Guatemala en estos momentos relativas a Bitcoin y el resto del ecosistema. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, lo que sí hemos observado en el pasado, relacionándolo con el tema gubernamental, es que han surgido muchas opiniones de algunos funcionarios públicos guatemaltecos, por ejemplo, a modo de entrevista hacia medios de comunicación, pero definitivamente sabemos que una entrevista no tiene ni grado ni jerarquía normativa. Solo han sido entrevistas que generan opiniones de funcionarios públicos de turno. Y en este sentido se me vienen a la mente dos grandes ejemplos de entrevistas relacionadas con el tema Bitcoin que hemos observado en el pasado, entrevistas a medios de comunicación. El primer ejemplo que se me viene a la mente es en el año 2017, cuando un medio de comunicación popular en Guatemala entrevistó al presidente del Banco de Guatemala, que en aquel momento fungía como titular de esa entidad, y entrada a la entrevista se hablaban pues distintas generalidades sobre el tema Bitcoin, ¿verdad? Se hacía referencia a los riesgos asociados, se hacía referencia a la falta de regulación, y el titular de ese medio de comunicación era asociar o sugerir que este tema Bitcoin pues no es una moneda, en aquel caso se hace referencia, no es una moneda de curso legal, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que se me viene a la mente de una opinión, llamémosle relevante desde la perspectiva gubernamental guatemalteca. Otro ejemplo de entrevista que me viene a la mente
que siguiendo esa misma temática, una entrevista de funcionario público o medio de comunicación, fue la otorgada por el titular de la Intendencia de Verificación Especial, IVE. Intendencia de Verificación Especial, pues es una unidad administrativa de la Superintendencia de Bancos, pues que se dedica a analizar todo lo relativo a alertas relacionadas con prevención de lavado de dinero, etcétera, ¿verdad? En esa entrevista, hace algunos años, el tema principal de la entrevista que hacía el medio de comunicación era el notable aumento en el año 2021 en donde se habían identificado un aumento de casos de lavado de dinero en Guatemala por vías tradicionales de lavado, ¿verdad? En comparación con los años anteriores. En tal entrevista se le preguntaba al titular de la Intendencia de Verificación Especial si de ese aumento de casos identificados de lavado de dinero existía alguno que tuviera relación con criptomonedas. A lo que el titular pues respondió en su momento que para la fecha, en ese año 2021, pues no existía un caso de esta naturaleza de forma concreta. Habían investigaciones, etcétera, pero no existía un caso concreto, ¿verdad? Son 12 grandes ejemplos que se me vienen a la mente de entrevistas que funcionarios públicos han dado a medios de comunicación relacionados con criptomonedas. Ahora bien, dentro de los registros que he llevado, personalmente el único comunicado oficial que he registrado de la perspectiva de la autoridad guatemalteca ha sido el emitido por la Superintendencia de Bancos en febrero del año 2021. Esto por vía Twitter, ¿verdad? Por vía Twitter, pues, emiten un comunicado, pues, con una hoja membretada, etcétera, en donde el fiscalizador financiero a grandes rasgos se pronunciaba sobre distintos riesgos e incertidumbres normativas de este ecosistema. Pero siguiendo la temática anterior, pues se refería a generalidades sobre el tema Bitcoin sin entrar en mayores detalles. Ahora bien, en este sentido y desde una perspectiva gubernamental, hemos observado, incluso participado y colaborado en algunos eventos relacionados con criptomonedas y blockchain, auspiciados en este caso por entidades públicas, pero han sido en gran medida temas o eventos introductorios o superficialmente informativos, ¿verdad? Nada específico respecto a un rumbo concreto que se pueda observar del Estado de Guatemala a seguir sobre este tema. Ahora bien, en Guatemala, y como decíamos en un principio, no existe una disposición normativa especial respecto a Bitcoin, criptomonedas o el ecosistema blockchain. Lo que sí existe es una iniciativa de ley, de hecho, diría yo, la única iniciativa de ley relacionada con el tema, que es la iniciativa 5820. En pocas palabras, esta iniciativa promueve la modificación de la ley contra el lavado de dinero y dentro de pues, muchas situaciones que pretende incorporar, incluye pues la regulación de nuevas personas obligadas. Entre ellos se incluye a los proveedores de servicios de activos virtuales, que es un término que se utiliza en la jerga de prevención financiera para referirse a los intermediarios de criptomonedas. Ahora bien, esta iniciativa, la 5820, no nos da muchos detalles. Es decir, se hace ver que lo específico debería de ser resuelto por reglamento, es decir, la iniciativa 5820 sugiere incluir como personas obligadas a intermediarios de criptomonedas, pero no da más detalle, ¿verdad? Solo sugiere que todo aquello específico debe de resolverse por medio de reglamentos. Adicionalmente, también debemos de entender que en esta iniciativa solo se promueve incluir a intermediarios cripto, como ya dije, como personas obligadas, pero no se menciona nada relacionado con licencias especiales o autorizaciones para este sector. Ahora bien, ahí en este caso sí el tiempo dirá qué camino tomará esta iniciativa o bien si surgen otras con otros objetivos, pero para responder concretamente a tu pregunta, no contamos con una disposición específica normativa dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Como mencionamos, existen algunas entrevistas y en este caso lo más relevante desde la perspectiva legal sería la iniciativa 5820 para un tema muy específico que es la prevención del lavado de dinero. Justamente tenía planificado ver si nos podías compartir algo sobre la iniciativa 5820, pero creo que ya está más que claro. Sin embargo, yo sé, bueno, todos sabemos que a nivel global, el Bitcoin y las demás tecnologías son un tema recurrente en la mayoría de países, aunque tal vez no por el Estado, pero la gente, las personas, la población están enterados. Poco a poco hay más preguntas que se hace el ciudadano y caemos a lo mismo. ¿Por qué el Estado de Guatemala no ha generado acciones u opiniones sobre este tema? Bueno, para empezar,
Hemos observado que en los últimos años este tema es evidente que no ha formado parte de la política pública guatemalteca. Es decir, es un tema que desde la perspectiva estatal pareciera que no genera interés o no genera motivación en ningún sentido, ¿verdad? Al menos desde una perspectiva superficial, ese es el mensaje que se transmite, es un tema que no genera interés, es decir, no hay un interés de formación académica, no hay un interés de investigación o la búsqueda de la competitividad en este espacio, ¿verdad? Tampoco vemos áreas de interés, por ejemplo, en cuanto al desarrollo ordenado de esta industria o bien interés en la prevención de ilícitos o riesgos relacionados que también existen, ¿verdad? Como en cualquier otra industria. Otra razón que considero es que todas las instituciones públicas, debemos de tomar en cuenta, pues todas las instituciones públicas nacionales actúan según un marco normativo, es decir, según un marco de ley. Y al no existir normas jurídicas especiales sobre este tema, sobre el tema Bitcoin, etcétera, las instituciones públicas pues simplemente no tienen herramientas jurídicas que les avalen o marquen el rumbo sobre lo que deberían de hacer o cómo deberían de actuar para enfrentar este tema, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos dos puntos. Falta de interés, pero también no existe un marco normativo que les establezca un rumbo. Otro punto importante, diría yo, es que estas tecnologías, la realidad es que requieren cierto conocimiento especializado, ¿verdad? Todos sabemos que adentrarse a la profundidad de estos conocimientos, pues no es una cuestión simple, ¿verdad? De hecho, vemos ahí también la academia que comienza a hacer los esfuerzos, pero no hay una preparación especializada sobre el tema en Guatemala, porque debemos entender que una cosa es el uso superficial de estas tecnologías, una cosa es el uso superficial de descargar por cualquier tienda en línea una billetera y hacer simples transacciones, o bien depender de los servicios de un intermediario, eso cualquiera lo puede hacer. Aún así se necesita capacitación, pero cualquiera lo puede llegar a hacer. Entonces, una cosa es el uso superficial y el conocimiento superficial, y otra muy distinta es la comprensión profunda de este ecosistema. Y resulta que para la fiscalización o para, llamémosle, el impulso de la industria desde una perspectiva gubernamental, para su organización, para su orden, etcétera, se necesita conocimiento especializado, que es evidente que no se posee, ¿verdad? Por lo tanto, diría yo que la propia naturaleza técnica de este ecosistema y su complejidad suma también a la falta de acción u opinión sobre el tema. Entonces vemos que no hay una acción concreta, primero por una notable falta de interés, segundo porque no existen disposiciones normativas específicas y evidentemente la complejidad y especialización sobre el tema también suman para que el Estado pues tome una decisión. De acuerdo. Fíjate que algo muy interesante que percibí con tu respuesta y me recordó en mis años de universidad, no veíamos nada, o sea, no existía como clase en la universidad software libre y ni siquiera se hablaba sobre Linux. Todo esto cambió cuando nosotros como estudiantes empezamos a hacer eventos, costeándolos o pidiendo apoyo, pero nosotros mismos empezamos a hacer eventos para que la comunidad universitaria y también muchos estudiantes de bachillerato llegaron a estos eventos para empezar a educar sobre lo que eran las tecnologías de software libre y sobre todo que en ese tiempo Ubuntu todavía regalaba sus versiones de sistema operativo en CDs, entonces le dabas a un estudiante que estaba aprendiendo o quería aprender Linux, le dabas un CD oficial de Ubuntu. Mira, eso cambió y ahora todas las universidades lo que usa, y no solo a nivel universitario, sino que a nivel global, lo que se usa es software libre. Entonces pienso que de ahí, así como nosotros, siendo estudiantes, uníamos a la academia y empezar a introducir software libre en sus cursos, yo pienso que también la tecnología de blockchain va a venir desde el estudiante que se la va a exigir a sus maestros o a su academia. Pero para regresar al punto de la ley, con tu experiencia, ¿cómo percibís el futuro normativo de Bitcoin en Guatemala? Bueno, ¿cómo percibo el futuro normativo de Bitcoin en Guatemala? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Porque hasta cierto punto debe de uno imaginar o especular sobre lo que podría ser el futuro. Pero pienso que en estos momentos es evidente que nos encontramos al final de un periodo administrativo en Guatemala, ¿verdad? Por lo que en gran medida habrá que esperar a futuro si las nuevas autoridades
que existan, pues traerán o tengan algún plan de acción sobre este tema. O bien si surgen iniciativas legales que establezcan un rumbo más claro. Ya vemos el caso de la iniciativa 5820, pero no sabemos si la misma prosperará o será modificada, etcétera, ¿verdad? Pero de esa misma manera también podrían venir otras iniciativas. Y aquí cuando hablamos de iniciativas legales y de regulación, es claro, y es muy claro en el ecosistema, que desde esta perspectiva regulatoria existe un extenso debate. Es decir, por un lado, algunos sujetos, pues claro que promueven la regulación, consideran que la regulación es necesaria para organizar, prevenir e impulsar ordenadamente esta industria, ¿verdad? Tanto por pues, todas estas cuestiones tecnológicas, así como las incertidumbres y distintos problemas que ha generado recientemente. Pero por otro lado, también existe el punto de vista de cierto rechazo a la regulación, y no a cualquier regulación, sino a aquella regulación irracional o bien aquella excesiva regulación que limite la innovación, la creatividad, el emprendimiento y la autonomía financiera que es propio de este ecosistema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de regulación a futuro, pues entran en juego estos debates, ¿verdad? Por un lado, la importancia por su orden, pero por otro lado, la incertidumbre sobre la excesiva regulación. Ahora bien, como mencionábamos hace unos momentos, ya vemos una iniciativa de ley 5820, en donde pues vemos que se desarrollan temas específicos de interés principal para los intermediarios, ¿verdad? Pero este es el caso de iniciativa 5820 para intermediarios y sus clientes. Seguramente pues también veremos y esperemos ver otro tipo de iniciativas pues que busquen una forma de organización en otros ámbitos. De una u otra manera será importante analizar el contenido de todas aquellas iniciativas que puedan surgir a futuro. Es claro que vemos una tendencia actual en Latinoamérica, es decir, hemos visto en Latinoamérica, y lo analizamos constantemente, el surgimiento de distintas normas relacionadas con este tema, lo que indica que esta región, la región latinoamericana, se está preparando para organizar y para competir también. De todas esas iniciativas que han surgido en Latinoamérica, pues nosotros como guatemaltecos podemos aprender de todos los fenómenos que la han motivado, es decir, ya no necesariamente tenemos que inventar el agua azucarada, sino que debemos de analizar todos aquellos proyectos o iniciativas de ley del medio latinoamericano y aprender de estos fenómenos, ¿verdad? Es decir, no necesariamente copiarlos o pegarlos, sino analizarlos y adaptarlos a la necesidad del ecosistema, que es un ecosistema global, pero también congruente con el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y en este sentido, pues la realidad es que hemos visto de todo. Hemos observado iniciativas cripto que surgen únicamente como, por ejemplo, una estrategia de grupos políticos para generar cierta simpatía con algún sector de la población, o bien solo para venderse como innovadores o tecnológicos o sujetos especializados en el tema. Pero al revisar el contenido de muchas de esas iniciativas, pues es claro que dejan mucho que desear. También hemos observado en Latinoamérica el surgimiento de iniciativas jurídicas que buscan aprovecharse de la complejidad de este ecosistema para favorecer a un grupo en específico. El caso más obvio que se me viene a la mente es el caso panameño, que recientemente pues, se promovía una iniciativa de ley que la realidad lo que pretendía era la regulación de criptomonedas, sí, claro, pero se aprovechaba para incluir legalmente proyectos con altas señales de alertas asociadas a estafas piramidales. Entonces es una cuestión bastante delicada, ¿verdad? No es solo salir a decir, bueno, vamos a regular y organizar, hay que analizar ese contenido. Otro punto a tomar en cuenta es que usualmente hablamos de regulación y su importancia. Y claro, la regulación es importante, ¿verdad? Siempre que sea desarrollada de forma adecuada, y también tener en cuenta que no basta con tener palabras escritas en una hoja de papel, ¿verdad? Toda normativa pues requiere también una acción administrativa. Habrá también que analizar qué tan preparados o qué presupuesto contamos para ejecutar lo que pretende esa iniciativa. Otro punto a tomar en cuenta es que en Guatemala es claro que no existen estudios o investigaciones formales que puedan dar una visión imparcial sobre la realidad y comportamiento del ecosistema cripto en Guatemala. Por lo tanto, también creo que es importante, pensando a futuro, que previo a promover disposiciones normativas apresuradas, lo prudente será analizar a profundidad y concluir con datos cómo se comporta ese ecosistema en Guatemala, porque eso ya nos va a dar una visión mucho más
amplia sobre lo que debemos de hacer, es decir, sobre a qué ámbito enfocarse o sobre cuál es el punto principal, o incluso también podemos concluir que realmente no es un ecosistema muy amplio que no necesita urgentemente una normativa. O claro, también podríamos concluir que pues crece aceleradamente, entonces ya sabremos los puntos en cuál enfocarnos. Seguramente con las respuestas que encontremos de investigaciones, en el supuesto que se hagan investigaciones o estudios específicos, pues las respuestas que encontremos pues nos marcarán un rumbo más claro a seguir y no regular simplemente porque todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo veo a futuro? A futuro, pues yo considero que sí van a surgir nuevas iniciativas, pero es prudente también tomar en cuenta estudios e investigaciones que nos puedan marcar el rumbo en Guatemala. En tu exposición mencionaste una palabra que me llamó mucho la atención, es competir. Yo recuerdo el caso de hace más o menos, tal vez, más o menos 20 años, eh, ya que no teníamos un censo a nivel académico de nuestra población, cuando él estaba buscando dónde fundar su propia fábrica aquí en Centroamérica, pues se fue a Costa Rica. Eh, y yo creo que esto es una falta de estrategia, no solo del Estado, sino que también de iniciativa privada de poder avanzar tecnológicamente, ya que tenemos, o sea, tenemos todo, tenemos internet, o sea, pero esto me lleva a pensar que a falta de tener una estrategia de competencia, ¿qué pensás sobre la falta de acción o opinión del Estado de Guatemala sobre Bitcoin? ¿Genera algún tipo de daño o costo político? Bueno, a grandes rasgos concluiría yo que claro que existen daños, ¿verdad? Principalmente derivado de varias incertidumbres existentes. Por ejemplo, tenemos muchas incertidumbres respecto a la existencia de límites específicos para el uso de Bitcoin. O bien, no solo Bitcoin, sino también otra representación de valor digital similar, ya que de momento en Guatemala no existen límites concretos, lo cual puede ser una ventaja para el más educado, pero también una barrera de desconfianza para los nuevos usuarios. De esta misma manera, considero que existen muchas incertidumbres legales relacionadas con el cumplimiento, por ejemplo, el cumplimiento financiero, el cumplimiento tributario y protección del consumidor, que también vemos ahí ciertos daños que puedan generarse en estas grandes áreas, tanto para el Estado de Guatemala como para los usuarios, intermediarios, etcétera. Otra limitación de la falta de opinión y claridad normativa, me parece, es la poca inversión en este momento en el sector relacionado a criptomonedas, etcétera. No digo que no existan, claro que existen, ¿verdad? Pero no suficiente para adaptar al país a estas tecnologías. Es bien sabido que la claridad normativa otorga un panorama a los inversores nacionales y extranjeros sobre las reglas del juego para tomar una decisión sobre invertir o no en el país. En este sentido, vemos que muchos intermediarios extranjeros no ingresan al país por la falta de normativa o criterios específicos sobre estas tecnologías. O bien también hemos observado que aquellos grandes intermediarios que no necesitan del todo instalarse dentro de nuestra jurisdicción, pues resulta que prestan muchos otros servicios digitales que no habilitan a nuestros países o a los usuarios de estos países por la falta de claridad normativa. Y ahí entramos a otro tema complejo, porque al hablar de intermediarios, pues es un tema también bastante importante, tomando en cuenta el contexto actual, ¿verdad? Tomando en cuenta las recientes grandes polémicas en las que se han involucrado pues muchos intermediarios, ¿verdad? Muchos grandes intermediarios extranjeros pues han producido desafortunadamente pues una buena cantidad de daños, no solo al ecosistema, sino también a los usuarios, a la industria en general. Y en este sentido también viene la interrogante si el Estado de Guatemala tendrá algún plan de acción o tendrá a futuro un plan de acción o un criterio para lidiar con este tipo de problemas relacionados con los intermediarios que operan de forma global, pero pueden tener usuarios en cualquier parte del mundo. Ahora bien, estas situaciones globales, pues claro que pueden afectar tanto a usuarios como a personas jurídicas guatemaltecas que en algún momento puedan verse involucrados con este tipo de intermediarios, que la mayoría de ellos no se encuentran regulados, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que los intermediarios se encuentran a un clic de distancia y entonces ahí entra la incertidumbre sobre los daños que puedan surgir por la falta de regulación o por la falta de vigilancia a los mismos. Desde la perspectiva de los intermediarios nacionales, se ve también positivo el aumento de opciones. Cada cierto tiempo observamos el surgimiento de nuevos intermediarios en el país, es decir,
Vemos constantemente el surgimiento de nuevas opciones. Sin embargo, ante la falta de opinión o condiciones legales claras, la realidad es que los usuarios en gran medida dependen o están dependiendo de la buena voluntad de estas compañías. Afortunadamente no hemos escuchado controversias graves y afortunadamente muchos intermediarios que operan en el país pues lo hacen de buena fe, diría yo. Pero la realidad es que actualmente no existe un mecanismo de control especializado o un contrapeso que pueda organizar, mediar u orientar ante cualquier situación desfavorable que pueda surgir, como en cualquier otra industria, ¿verdad? También preguntaba sobre los costos políticos. Uno de ellos es que Guatemala de momento no es vista como líder regional de estas tecnologías. Desde una perspectiva jurídica vemos debates constantes dentro de la región centroamericana sobre estos temas. Y es obvio, por ejemplo, el caso salvadoreño, ¿verdad? Que avanza sobre el tema según su criterio. Pero vemos también el impulso y debate sobre estos temas en países como Costa Rica, Honduras y Panamá. Y es decir, en el resto de países centroamericanos, el tema Bitcoin y demás tecnologías se discute, se presentan ideas y se comienza a pensar qué rumbo darle a estas tecnologías como país, como conjunto. En el caso de Guatemala no vemos esa situación. Claro que hemos visto foros, han existido foros, conferencias y charlas gubernamentales sobre el tema, pero no a un nivel concreto sobre el rumbo o política pública a tomar, ¿verdad? Ahora bien, para finalizar, considero que es importante recalcar que nos acercamos a un nuevo periodo administrativo. Y esta puede ser, creería yo, la oportunidad para que las autoridades, de la mano de la comunidad conocedora sobre estos temas, puedan comenzar a pensar un rumbo a seguir. Es decir, por medio de la creación, qué sé yo, de mesas técnicas, profesionales especializadas sobre el tema para debatir estos temas como país. Ahora bien, también pienso que si la intención tanto de regular u organizar es una intención vaga o superficial, pues también pienso que es mejor no hacer nada, ¿verdad? Y quedarnos como estamos, a la suerte de cada quien. Que siendo francos, toda esta incertidumbre normativa, la realidad es que sí trae muchos beneficios y ventajas, principalmente a los más educados en el tema. Sin embargo, el punto considero no es desarrollarse individualmente, sino desarrollarse y organizarse como un país.